tener la respuesta que es Cristo en nuestras vidas. Amén. Ok. Estamos viendo, ¿verdad? Un resumen de toda la palabra de Dios. Ahí hay agua si gustan, hay agua de frutas, si gustan, ahí hay. Muy bien, hermanos, si nos damos cuenta, retomando lo que estamos viendo, cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre que tenía el Espíritu de Dios, al separarse de Dios ahora, tiene que morir, ¿verdad? ¿Y por qué muere? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, sale del hombre. Cuando el hombre comete el pecado, el hombre pierde la imagen de Dios. El hombre ahora ya no se parece a Dios, sino ahora se parece a Satanás. Y vemos que el hombre tenía autoridad, pero cuando el hombre peca, ahora esa autoridad la toma Satanás. Y ahora el hombre tristemente se vuelve siervo del diablo y esclavo de Satanás. Muy bien, estamos viendo, hermano, cómo es que estamos viendo cómo está compuesto, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a ver la razón del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Muchas veces nosotros sabemos, bueno, es que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero cuando nos vamos a la Biblia, al Antiguo Pacto, comúnmente los que leemos la Biblia nos encontramos solamente con historias, ¿sí?, con personajes, y pensamos que lo importante o lo trascendental de la palabra, de la Biblia, pues son las historias, ¿verdad? Y al ratito pues nos terminamos enamorando, lo vuelvo a repetir, nos terminamos enamorando de los hombres que vienen ahí, ¿verdad?, que pareciera que son los importantes. Por ejemplo, cuando leemos acerca de Abraham, nos enamoramos de Abraham, ¿no? Y todos ahora queremos ser como Abraham. El punto que no nos damos cuenta es que ya somos como Abraham. Pero mucha gente al leer Abraham en el Génesis quiere ser como Abraham, y el hombre ya es como Abraham. Ahora, ¿por qué el hombre termina enamorándose del personaje y no logra ver a Cristo a través de la palabra? ¿Sí? Entonces, de ahí podemos encontrar a Samuel, ¿verdad? Y Samuel, sí, leemos a Samuel y vemos que Samuel habla de parte de Dios, habla con Dios. Samuel le unge a David, ¿no? Unge a Saúl, y todos queremos ser como Saúl ahora, ¿verdad? Perdón, como Samuel, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre tiene esa inclinación? Y al ratito sacamos enseñanzas, solamente enseñanzas humanistas, enseñanzas filantrópicas, que solamente tienen que ver con cosas terrenales y cosas temporales.
Por eso es que quiero que ojalá nos podamos, yo voy a ir despacito, ¿sí? Para que lo logremos entender hoy, porque aquí es donde está el punto, ¿sí? Pero si se dan cuenta, vimos ya al principio, de ahí vimos que, bueno, cuando el hombre estaba con Dios en Génesis 1 y Génesis 2, todo era perfecto, no había problema, todo estaba bien, pero en el Génesis 3 sucede un problema, ¿sí? Que tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación. Y ahora vamos a ver que vienen las promesas. Y muchas veces decimos, pero ¿qué son las promesas? Y voy a comenzar, ¿sí? Porque vamos a ver la razón del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, la promesa del Mesías que había de venir es el Antiguo Pacto, ¿verdad? Así es el encabezado. El Antiguo Pacto es una promesa del Mesías que había de venir. Entonces, la promesa del Mesías que había de venir, Dios lo da al hombre en todo el Antiguo Testamento, por causa del problema en el que cae el hombre. Todas las promesas que a partir de este momento vamos a ver, ¿sí? La razón por la cual Dios da todas estas promesas es por causa del problema. Si no hubiera sucedido el problema que sucedió en Génesis 3, quizás nunca hubiéramos recibido promesas. Las promesas, ¿sí? Son la razón por causa del problema. Esa es la razón del Antiguo Testamento, el problema que sucede. Por eso es que ahora, después de Génesis 3, donde sucede el problema, ahora todo lo demás son solamente promesas. Si nos damos cuenta, ¿dónde sucede el problema? En Génesis 3, 7, ¿verdad? Al 20. Ahí sucede el problema. Pero vamos a encontrar que la primera promesa viene en Génesis 3, 21. ¿Sí? A partir de ese momento, todos son promesas. El libro de Éxodo, el libro de Número, Levítico, Deuteronomio, todos los libros hasta el último del Antiguo Testamento, que es Malaquías, todos los libros tienen que ver con promesas, tienen que ver con profecías, tienen que ver con anuncios y tienen que ver con señales que hablan acerca del Mesías que había de venir. ¿Por qué? Por causa del problema que sucede en Génesis 3:15. Lo vuelvo a repetir. A partir del Génesis 3:21 en adelante, que tiene que ver con Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio y todos los libros, hasta el último libro del Antiguo Testamento, que tiene que ver con Malaquías, tiene que ver con anuncios, con promesas, con profecías y con señales del Mesías que había de venir por causa del problema que sucede en el Génesis 3. Entonces, la razón de todo lo que está escrito, la razón de todas las promesas, de todos los anuncios, de todas las señales, de todas las profecías, vienen por causa del problema que sucede en el Génesis 3. ¿Sí? Lo voy a mostrar aquí para que lo entendamos. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. ¿Sí? Desde el Génesis 3:21, a partir del Génesis 3:21 hasta el último libro de Malaquías, son promesas, son profecías, son anuncios, son señales que vienen por causa del problema que sucede en el Génesis 3:1. ¿Sí? Lo estoy repitiendo y estoy siendo enfático, como lo dije al inicio,
porque quiero que lo entendamos. Porque si no, nos vamos a seguir enamorando de Abraham, nos vamos a seguir enamorando de Samuel, nos vamos a seguir enamorando de David, nos vamos a seguir enamorando de no sé quién, de Débora, ¿no? Porque no logramos ver el Evangelio, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy siendo muy enfático. Y las promesas comienzan desde el Génesis 3:21 hasta el último libro del Antiguo Pacto, que tiene que ver con el libro de Malaquías. Y todo lo que viene desde Génesis 3:21 hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, son solamente promesas del Mesías que había de venir. Son solamente anuncios del Mesías que había de venir. Son solamente señales del Mesías que había de venir. ¿Sí? Señales. No son historias, no habla de personajes. Todo el Antiguo Testamento tiene como fin llevarnos a Cristo. No a nadie más, no a alguien más. El fin del Antiguo Testamento tiene como fin mostrarnos al Mesías, para que podamos creer que Él es el Cristo y entonces, creyendo, tengamos vida en su nombre. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Me tomé tiempo para que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el libro de Éxodo, ¿sí? Hoy vamos a ver Éxodo, que es el siguiente libro del Génesis. ¿Estamos? Porque el evento del Éxodo es lo que mejor nos enseña acerca de la salvación. El libro del Éxodo es el evento que mejor nos enseña acerca de la salvación. Y el Éxodo comienza diciendo, ¿sí?, que los israelitas estaban viviendo en Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Éxodo comienza diciendo que acuérdense que vino un tiempo de hambruna sobre toda la tierra, ¿sí? Y José había sido llevado a Egipto, ¿sí? Primero fue vendido a los ismaelitas, después los ismaelitas lo llevaron a vender a Egipto. Allá en Egipto lo venden a José como esclavo, lo compra Potifar, ¿sí? Y bueno, allá está ya José, ¿no? Pero José es llevado a Egipto con un propósito, porque Dios ya sabía que iba a venir hambre sobre toda la tierra. Entonces Dios prepara a José, Dios elige a José para enviarlo por delante, para que entonces Dios a través de José pueda salvar al pueblo de Dios, que es a Israel. ¿Sí? ¿Sí han leído Éxodo? Digo, porque si no lo han leído va a ser un poco más complicado que lo entendamos. ¿Sí? ¿Sí han leído Éxodo? Bueno, díganme que algo, por favor. ¿Estamos ahí? Entonces, el Éxodo comienza diciendo que los israelitas estaban viviendo en Egipto, ¿verdad? Y lo voy a hablar de manera superficial para avanzar bastante, porque no quiero quedarme en esto. Hoy quiero acabar esto. Entonces, cuando Israel entra a Egipto por causa de la hambruna que vino sobre toda la tierra, entraron solamente 70 personas. Ese era Israel. Eran 70 descendientes que entran a Egipto, ¿sí? Pero después de 400 años se volvieron una gran nación, ¿sí?
Israel está viviendo en Egipto y después de 400 años ahora se vuelven una gran nación, ¿sí? Y aquí surge el problema. ¿Cuál es el problema? En Éxodo 1:7, vamos a Éxodo 1:7 por favor. ¿Ya está? Amén. Dice la palabra, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué sucede aquí? En ese tiempo hay un nuevo faraón, ¿verdad?, que no conocía a José. Pero este faraón no solamente no conocía a José, sino que también no lo reconocía, ¿sí? Y luego viene el siguiente punto que tiene que ver con que el faraón después también dijo: no conozco a Jehová. ¿Dónde lo dice? Cuando Dios levanta, ¿sí?, a Moisés ahora. ¿Y qué sucede? Le dice: Moisés, vas a ir a Egipto, le vas a decir al faraón que deje ir a mi pueblo porque yo los he mandado a llamar. Ve y dile. Y va Moisés y se le presenta al faraón, y el faraón le dice: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no conozco a Jehová, yo no sé quién es tu Dios. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta y empezamos a ver que este faraón no solamente no quiso reconocer a José, sino que también no quiso reconocer a Jehová. ¿Y qué sucede aquí? Ahora este faraón se le opone no solamente al pueblo de Israel, sino también se le opone a Jehová. El faraón es tipología de Satanás. Lo voy a ir poniendo aquí, ¿sí? El faraón es tipología de Satanás, ¿sí? Para que lo logremos entender. Por eso es que el Éxodo es una sombra, ¿sí? Es un anuncio, es una promesa, es una señal, es una profecía de cómo Dios iba a salvarnos a nosotros en este tiempo. Entonces el faraón no reconoce a Jehová, pero también se le opone, no dejando ir a su pueblo. Y ahora aquí viene el problema. El faraón, ¿qué es lo que hace? El faraón ahora pone bajo servidumbre al pueblo de Dios, que es estar en esclavitud. El faraón pone a todo Israel bajo esclavitud, bajo servidumbre. ¿Y qué? ¿Y no es lo mismo que hace Satanás con nosotros? ¿No es lo mismo que hizo Satanás con nosotros? Nos pone bajo servidumbre. Si nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15, vemos lo que hizo Cristo, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos dice el verso 14. No, donde viene que no estamos bajo el temor de servidumbre. Dice Hebreos
Hebreos 2:15, por favor. Perdónenme, 2:14 y 15. Me fui 2 capítulos ahí. Y dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí se pueden dar cuenta que dice la palabra que Cristo, ¿qué hizo con Satanás? ¿Qué hizo con el diablo? Lo destruyó. Amén. Y dice el 15: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el estado del hombre que está separado de Dios. El hombre que no conoce a Dios está bajo servidumbre, está bajo esclavitud. Y eso es lo que hace aquí el faraón. Cuando el faraón se da cuenta que el pueblo de Dios en Israel, en Egipto, estaba creciendo, se estaba multiplicando, dice la palabra que el faraón tuvo temor de Israel, porque dice que eran más y que eran fuertes. ¿Sí? Entonces, cuando el faraón vio esto, el faraón metió bajo esclavitud, bajo servidumbre a todo Israel. Ahora todo Israel le tenía que servir al faraón. Todo Israel le tenía que servir a Egipto. Los esclavos en Egipto eran los israelitas. Y eso es lo que hace Satanás con el pueblo de Dios aún todavía. Esto que nosotros vivimos hoy en día, de vivir bajo esclavitud, de vivir bajo servidumbre, es algo que Dios le revela al hombre por medio de su palabra desde hace muchos años, para que el hombre pueda darse cuenta de que es un problema estar separado de Dios. Entonces, el faraón, ¿a quién representa? A Satanás, ¿verdad? Y Egipto nos habla del mundo que está separado de Dios. Aquí voy a poner: Egipto es el mundo, póngale usted ahí completo, que está separado de Dios. Amén. Entonces, los israelitas tenían que estar en Canaán, no tenían que estar en Egipto, porque la promesa que Dios le había dado a Israel, ¿cuál era? La tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán. Y Canaán representa o nos habla de la tierra que está junto con Dios. Canaán habla de la tierra que está con Dios. Y Egipto es la tierra que está dividido de Dios. ¿Qué está haciendo Israel en Egipto? Están bajo servidumbre y bajo esclavitud, sirviéndole al faraón y sirviéndole a Egipto. Ese es el estado del hombre cuando el hombre está separado de Dios. Le sirve a Satanás y le sirve al mundo. El hombre ahora solamente trabaja para servirle a Satanás y trabaja para servirle al mundo por temor a la esclavitud. Entonces vemos aquí los tres problemas. ¿Cuáles son los tres problemas? Que tienen que ver con Satanás, con el pecado y con la separación.
si nos damos cuenta, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, vamos a ver, el salir de estos tres problemas es la salvación. Cuando el hombre sale de Satanás, del pecado y de la separación, eso es la salvación, eso es ser salvo, porque quiere decir que ahora tú ya saliste. Y vamos a verlo a través de Israel. Entonces, el salir de estos tres problemas es la salvación. Por ejemplo, el salir de la mano de Faraón en ese tiempo era la salvación para Israel. El salir de la tierra de Egipto era la salvación para Israel. El salir de la esclavitud, de la servidumbre, que quiere decir salir del sufrimiento, del dolor y la necesidad, es salir, es la salvación. Lo vuelvo a repetir. Primero, el salir de la mano del faraón es la salvación para Israel. El salir de la tierra de Egipto es la salvación para Israel. El salir de la esclavitud, de la servidumbre, es la salvación para Israel. Y el último punto que tiene que ver con la esclavitud es poder salir del sufrimiento, del dolor y la necesidad. Porque la esclavitud que pone el faraón sobre Israel tiene que ver con la consecuencia de la separación. Cuando el hombre se separa de Dios, ahora le comienzan los problemas. Mientras Israel estaba en Egipto, Israel estaba sufriendo, estaba con dolor, estaba con necesidades. Era tan fuerte la esclavitud que el pueblo de Israel siempre estaba sufriendo. No tenían descanso, no tenían qué comer. Y eso es lo mismo que hace Satanás con el pueblo de Dios hoy en día. Es lo mismo. ¿Sí? El pueblo de Dios hoy está en sufrimiento, está en dolor y está en necesidades. Porque esto tiene que ver cuál fue la intención primera del faraón para con Israel: destruir al pueblo. El faraón, que representa a Satanás, no estaba intentando hacerle la vida imposible a Israel. Lo que buscaba el faraón era destruirlos a todos. Ese es el plan de Satanás para con el hombre hoy en día. Es el mismo plan. Satanás no está buscando el hacerte la vida difícil. Satanás no está buscando el complicarte la vida o el que tú vivas solamente en problemas. No, Satanás está buscando destruir al hombre. Esa es la obra de Satanás: destruir al hombre, para que el hombre no pueda ir a adorar a Dios, para que el hombre no le pueda servir a Dios, para que el hombre no le pueda glorificar a Dios, para que el hombre no pueda vivir para la gloria y para la honra de Dios, para que el hombre no pueda vivir y le obedezca a Dios. Esa era la intención del faraón: destruir, extinguir al pueblo de Dios. ¿Ok? Y vemos entonces que Dios salva a Israel. ¿Cómo lo salva? Dios no salva a Israel porque Israel haya hecho algo bueno. Es lo mismo que hoy en día Dios hace con nosotros. Así como Dios no salvó a Israel porque Israel se haya portado bien o porque haya hecho algo bueno, así también hoy en día nosotros vivimos lo mismo. Dios no nos ha salvado porque hayamos hecho algo bueno o porque hayamos hecho algo bien.
sino porque la salvación viene de Dios. Él está salvando al hombre porque Dios así lo decidió, así lo determinó. En Éxodo 2:24, por favor. Vamos a ver cómo Dios salva al hombre. Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda del pacto que hizo con Israel. Y el pacto tiene que ver con la salvación del hombre. Por eso es que así como en el Génesis 3:8, Dios va a buscar a Adán para salvarlo, ahora así va Dios a buscar a Israel, a Egipto, porque el pacto es la preservación de la vida del hombre. La salvación viene por medio del pacto. Y aquí lo leímos, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios se acordó del pacto que hizo con Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va a buscar a Israel. Génesis 3:8. Lo leemos desde el 6, por favor. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3, le dije. Génesis le dije. Perdónenme. Éxodo capítulo 3, versos 6 al 8. Perdónenme. ¿Estamos? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Estas 7 naciones habían tomado la tierra de Canaán que Dios le había prometido a Israel. Cuando Dios hace un pacto con Israel, ¿sí? Esta tierra le pertenecía a Israel. Pero ¿qué sucede? Israel desciende a Egipto y se queda 430 años, y mientras Israel está en Egipto, estas otras naciones toman la tierra de Canaán, ¿sí? La toman, la llenan, y ahora, por eso es que está diciendo aquí Dios: a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares, y aquí dice, del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo, ¿sí? Estas 7 naciones tenían que ser destruidas, tenían que ser echadas fuera de la tierra de Canaán, porque esa tierra le pertenecía a Israel por herencia. Amén. Entonces Dios desciende y dice: yo he descendido porque voy a librarlos. Hermanos, la salvación viene de Dios, no viene de nosotros. Así
así como Dios descendió para salvar a Israel, así también ha descendido para salvarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel cobra vida, y no cobra vida por medio de las 10 plagas. Vemos que Dios manda a Moisés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el faraón? Dice, no se va nadie de Egipto. Todos me van a seguir sirviendo. Si me han servido por muchos años, van a seguir siendo esclavos en Egipto. ¿Sí? Y no es ahí, hermano, donde comienza la recreación en el hombre. ¿Sí? Satanás no quiere dejar ir al hombre. Así como el faraón no quería dejar que el pueblo de Dios fuera y adorara a Dios, así también hoy en día es lo mismo. Satanás no quiere que el hombre tenga tiempo para darle culto a Dios, para venir y sacrificarle alabanza y adoración a Dios. Por eso, si algo vemos hoy complicado, es poder congregarse. Mucha gente está acostumbrada a una reunión dominical o quizás una vez a la semana. Y la gente piensa que con eso ya cumplió. Piensa que con esa media hora, esa hora, ya está bien con Dios. Porque no entiende el problema. No entiende que detrás de este problema está Satanás limitándolo, impidiéndole que el hombre tenga libertad para que vaya y adore a Dios, para que vaya y alabe a Dios. Entonces, cuando Israel cobra vida, no lo hace a través de las 10 plagas. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que Él iba a endurecer el corazón del faraón. ¿Sí? Él iba a endurecer el corazón del faraón para que no lo dejara ir. Pero el punto era que al final les va a decir, váyanse, llévense todo, no dejen nada. No, porque va Moisés y le dice al faraón, ¿sabes qué? El Dios de nuestros padres se nos ha aparecido y nos ha dicho que tenemos que ir camino de 3 días al desierto para que le adoremos. Y dice el faraón, ¿y quién es ese Jehová? No, nadie sabe de Egipto. Y empiezan las plagas. Y le dice Dios a Moisés, vete, preséntate ante el faraón y dile que si no deja ir a mi pueblo, va a venir una plaga. Y empiezan las plagas. 1, 2, 3, hasta la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero con eso no logró salir el pueblo de Israel. Por eso, familia, la gente no es liberada de Satanás por medio de un milagro o por medio de una obra grande que pueda hacer el hombre. Muchas veces el hombre piensa que puede ser libre de Satanás, libre del pecado, libre de la separación por medio de milagros, por medio de señales, por medio de profecías o por medio de obras grandes que el hombre puede hacer. Eso no hace que Satanás deje ir al hombre para que se encuentre con Dios. Por eso comúnmente una persona que recibe un milagro, una sanidad, comúnmente al ratito se vuelve a ir. ¿Sí? Porque Israel, la única manera de que pudo cobrar vida, la única manera de que pudo salir de Egipto fue por medio de la sangre del Cordero. Vamos a Éxodo 12, por favor. Lo voy a leer todo para que lo entendamos un poquito. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice el 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. Amén. Entonces aquí podemos ver, hermano, que cómo es que el faraón deja salir al pueblo de Dios. Cómo es que el faraón deja ir al pueblo de Dios cuando ellos pintan la sangre del cordero de la Pascua en los dinteles, en las puertas y en los postes. Es ahí cuando ellos salen de Egipto. Es ahí cuando ellos salen de la mano del faraón. Es ahí cuando ellos salen de la esclavitud. A partir de ese momento, ellos dejan de ser esclavos. A partir de ese momento, ellos ya no están bajo servidumbre. A partir de ese momento, ya no van a seguir viviendo más con necesidades, con problemas y con sufrimiento. A partir de ese momento termina todo, ¿sí? Porque ese era el problema que tenía Israel, y por eso ahora, como Cristo descendió, o como Dios descendió para solucionar el problema que era el faraón, que era Egipto y que era la servidumbre, ahora ellos se les acabó el problema. Ya no tienen problema. Ahora ellos van a empezar a vivir de una manera diferente. Ellos ya no van a seguir sirviéndole a los dioses de Egipto. Ya no van a seguir sirviéndole al faraón. No van a seguirle sirviendo al mundo, sino que ahora ellos van a empezar a vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque el problema que ellos tenían como pueblo, como nación, terminó por cuando descendió Dios para solucionar ese problema. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Entonces, dice la palabra, dice aquí, si no es con la sangre de Cristo, nunca podemos salir de la mano de Satanás. ¿Sí? Si nosotros hoy estamos separados de Dios, si no es por medio de la sangre de Cristo, nunca vamos a poder salir de la mano de Satanás. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué fue salvo Israel? ¿Para qué Dios desciende a salvar a Israel?
La respuesta es para que pudieran ir a la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios quería que Israel saliera de Egipto? Y por eso tiene que bajar para salvarlos del faraón, para salvarlos de Egipto y para salvarlos de la servidumbre, para que ellos pudieran ir a la tierra de Canaán. Y esto era muy importante porque la tierra de Canaán era el lugar donde iba a venir el Mesías. Por eso es que era muy importante que Israel saliera de Egipto, saliera de la esclavitud, saliera de la servidumbre y pudiera ir a la tierra de Canaán, porque ese era el lugar donde ellos se iban a encontrar con el Mesías. Dios había prometido que Él iba a venir ahí, en la tierra de Canaán. Mientras ellos estaban en servidumbre, mientras ellos estaban en esclavitud en Egipto, bajo la mano del faraón, ellos no se iban a poder encontrar con Dios. Por eso es que es muy importante que ellos tomaran la sangre del cordero y la pudieran ungir, la pudieran pintar, untar sobre los postes, sobre las puertas, sobre los dinteles de las casas. Porque esa era la señal de que ellos tenían que salir. A partir de ese momento, ellos salen de Egipto. Y a partir de ese momento, ellos empiezan a direccionar o ellos empiezan a caminar hacia la tierra prometida. Por eso es que Dios saca a Israel de Egipto, saca a su pueblo. Dios se acordó del pacto que había hecho con Israel. Y Dios desciende para salvarlos del faraón, para salvarlos de Egipto y para salvarlos de la servidumbre en la que vivían. Y la servidumbre representaba el sufrimiento, el dolor y la necesidad del pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios empieza a traer juicio sobre los dioses de Egipto. Cada plaga era para eso, para traer juicio sobre los dioses de Egipto. Y en la 10ª plaga tenía que haber una señal de que tenían que salir, porque era la orden que Dios había dado. Mi pueblo tiene que salir de Egipto. Y la señal era la sangre. Nosotros necesitamos la sangre del Cordero en nuestras vidas para poder ser salvos. ¿Sí? Entonces, Dios salva a Israel. ¿De qué lo salva? A ver, pero estoy hablando mucho. ¿De qué lo salva? Primero, está bien, de la esclavitud, de la servidumbre, ¿verdad? Del faraón. Del faraón y de qué más? Egipto. Y de Egipto. Dios salva a Israel del faraón, de Egipto y de la servidumbre. Ese era el problema que tenía Israel. Por eso Israel no podía adorar a su Dios. Por eso Israel no podía ir y encontrarse con Dios, porque el faraón lo tenía bajo servidumbre. Pero Dios desciende, lo leímos, dice: yo he descendido para liberar a mi pueblo, porque los voy a llevar a la tierra que les prometí. Dios desciende, salva a Israel, los salva del faraón, los salva de Egipto y los salva de la esclavitud, de la servidumbre. Ese era el problema de Israel. Pero Dios desciende y soluciona el problema, que es el problema fundamental, porque es lo mismo. El faraón, Satanás, ¿quién es aquí? El pecado, ¿cuál es aquí, hermano? El mundo, ¿verdad? Y la separación. Ya no está ahí. Porque Canaán representa estar con Dios. ¿Sí? Cuando
Dios salva a Israel, saca a Israel de Egipto, del faraón de Egipto y de la servidumbre. Ellos van entonces a la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán quiere decir que es estar con Dios, es regresar a Dios, es volver a Dios. Entonces Dios salva a Israel para que ellos puedan ir a la tierra de Canaán. ¿Y por qué es importante ir a la tierra de Canaán? Porque ese era el lugar donde Dios iba a venir, hermanos. Bueno, ahorita más adelante. Entonces dice, porque a través de la descendencia de Abraham tenía que venir el Cristo a la tierra de Canaán. Esa era la promesa. Esa era la promesa que Dios hizo con Abraham. Yo le voy a dar a tu descendencia toda la tierra, le dijo. ¿Sí? Y le dice que él iba a entrar a una tierra de reposo. Y la tierra de reposo, muchas veces nosotros pensamos que tener reposo es poder dormir todo un día sin trabajar, sin hacer algo, ¿no? Y voy a dormir y voy a estar ahí, ¿no? Y voy a ver la tele y voy a comer, ¿no? Pensamos que ese es un día de reposo. No, ese es un día de flojera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios le está hablando a Abraham de que le va a dar reposo, es que él estaba diciendo, yo voy a estar contigo, tú vas a estar conmigo, tú vas a poder estar conmigo, porque la única manera de que el hombre repose, la única manera de que el hombre descanse de sus obras, es que Dios esté con él. Cuando Dios está con el hombre, es cuando el hombre va a poder descansar de todas sus obras. Eso hizo Dios con Israel. ¿Qué hizo? Yo les pregunto, ¿qué hizo Israel después que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Seguían en sus obras? Ya no, ¿verdad? Ya no. Yo te pregunto, ¿ya Dios te sacó del mundo? Porque si Dios no te ha sacado del mundo, tú sigues viviendo en las mismas obras. Por eso quiero que lo entendamos, porque el Éxodo es el mejor ejemplo para hablar de la salvación. Te pregunto, ¿ya estás descansando de tus obras? ¿O no puedes dejarlas? ¿O sigues teniendo los mismos vicios? ¿O sigues teniendo las mismas necesidades? ¿O sigues teniendo los mismos problemas? Porque la servidumbre y la esclavitud tienen que ver con dolor, con sufrimiento y con ¿qué más? Con necesidades. ¿Ya estás descansando de todo eso? Si tú ya estás con Dios, tú ya estás descansando de todas tus obras. ¿Sí? Ya estás en paz. Ya no eres esclavo del diablo. Ya no estás bajo la servidumbre del mundo. Ahora, por estar con Dios, tú tienes un descanso, tú tienes un reposo. Porque solamente tú ahora le sirves a la justicia. Solamente vives para servir a Dios. Yo doy gracias a Dios por este mensaje, hermano, porque este mensaje a mí me está direccionando. ¿Sí? Y oro para que Dios lo haga con cada uno de nosotros. Que a través del Éxodo podamos ver nosotros a Cristo y podamos ver nuestra salvación. Que así como Dios descendió para salvar a así como Dios descendió para salvar a Israel del faraón, de Egipto y de la servidumbre, así también nosotros podamos experimentar nuestra salvación. Que verdaderamente podamos salir de Satanás, podamos salir del mundo y podamos salir de la esclavitud y de la servidumbre en la que vivimos por mucho tiempo. Es tiempo de que dejemos de servirle a dioses falsos, a otros dioses, y ahora le podamos servir al Dios verdadero, al único Dios que nos crió para que estemos con Él y siempre disfrutemos de todo lo que nos ha concedido. Amén. Entonces dice, Dios salvó a Israel, ¿verdad?
¿Lo sacó de quién? ¿De dónde lo sacó? Del faraón. Egipto. ¿De qué más? De Egipto. ¿De qué más? De la esclavitud. Ellos dejaron de ser esclavos y fueron llamados nuevamente el pueblo de Dios. Dejaron de ser esclavos. Cuando el hombre se encuentra con Dios, deja de ser esclavo. Ahora se vuelve el pueblo de Dios. Ahora se vuelven hijos de Dios. Porque se encontraron con Dios. Ellos se volvieron el pueblo de Dios, pero saben, hay una razón, hermanos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes por qué Dios te llamó, te escogió, te eligió, te predestinó para que seas su pueblo? ¿Sabes para qué Dios te llamó? Dios llamó a Israel de Egipto, sacó a Israel de Egipto para que ellos pudieran conquistar la tierra de Canaán. ¿Tú sabes para qué Dios te hizo su pueblo? ¿O para qué Dios te quiere hacer su pueblo? Para que ahora vivas para tus hijos, para que ahora vivas para tu familia, para tus negocios, para que ahora vivas para tus nietos. No es que esté mal tener negocio, no es que esté mal tener nietos, no es que esté mal tener hijos, no es que esté mal tener familia. Pero es que a mí Dios no me hizo pueblo de Dios para eso. Yo doy gracias a Dios por la familia que tengo. Pero esta vida solamente es sombra. La verdadera vida, hermano, está en Cristo. Yo voy a empezar a vivir la verdadera vida. Aún no la estoy viviendo, yo estoy viviendo la sombra hoy en día. ¿Sí? Te pregunto, ¿para qué crees que Dios te hizo llamar a pertenecer pueblo de Dios? Para que sigas haciendo comida todos los días y sigas lavando traste y sigas lavando ropa. Para eso Dios necesita a criadas para que laven la ropa, para que hagan comida, para que barran, para que trapeen y vivan solamente para eso. ¿Tú crees, hermano, hermana, que Dios te llamó para que seas pueblo de Dios para eso? Dios no sacó a Israel, hermano, para que les diera nuevas obras. Eso es esclavitud. Si tú sigues viviendo de la misma manera cuando no oías el evangelio y sigues viviendo hoy igual, tú necesitas arrepentirte. Porque no puedes seguir viviendo de la misma manera. No puedes seguirte gastando tu tiempo en lo mismo. Hermanos, si Dios nos lo permite, este año que viene, o sea, en enero, aquí en Mina, a partir del año que viene vamos a tener reunión todos los días aquí. ¿Sí? Amén. Eso, con uno ya se hace. ¿Sí? Todos los días van a haber reunión aquí. En Zaragoza va a subir a 3 horas. Porque no podemos seguir gastando nuestro tiempo en cosas vanas. ¿Sí? No podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado para que seamos llamados pueblo de Dios. Y así como Dios llamó a Israel de Egipto, lo libró del faraón, lo libró de Egipto, lo libró de la servidumbre. No es para que, ahora sí, me voy a dar la vida de placer que tanto yo quería. Ahora sí. ¿No? Vengan los placeres que no tenía en Egipto. Vengan los deleites que no tenía en el mundo. No. Mucha gente piensa eso por evangelio. Es que ahora voy a tener tiempo para mi familia porque antes no tenía tiempo. Es que ahora voy a tener tiempo para esto porque antes no tenía tiempo para esto. No. Dios no nos ha llamado a ser su pueblo, a formar parte de su pueblo, para que estemos en la casa todo el día o para que ahora trabajemos todo el día. No, hermanos. Dios saca a Israel de Egipto para que vaya y conquiste la tierra prometida.
porque la tierra prometida está poblada por hombres y mujeres que no pertenecen al pueblo de Dios. Esa fue la dirección, esa fue la vida de Israel, en todo su peregrinar en el desierto. Poseer la tierra de Canaán. El tiempo que pasaron en el desierto ahí, los 40 años, era para que los incrédulos no entraran a la tierra prometida. Porque acuérdense, hermanos, que los incrédulos no van a heredar el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. ¿Lo leemos? Y ahí vienen más. Ahí vienen los cobardes, los idólatras, Apocalipsis 21:8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quiénes? Los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Dios libera a Israel, hermanos. Dios salva a Israel del faraón, de Egipto y de la servidumbre, para que puedan ir a lo que Dios había prometido hacer. ¿Sí? Dios lo liberta del faraón, de Egipto y de la esclavitud, para que puedan ir a la tierra prometida, para que Dios se pueda encontrar con ellos, porque Dios deseaba estar con ellos. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no desea ya estar con nosotros? Somos nosotros los que no deseamos estar con Él. Por eso es que no vamos nosotros a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Israel tiene que ir y tiene que conquistar la tierra prometida. Por eso el éxodo significa salir de la esclavitud para entrar a la verdadera libertad. El éxodo significa un cambio de constitución, el cambio de una vida natural a una vida espiritual. El éxodo significa salir del viejo hombre para entrar al nuevo hombre. Salir de la tierra de esclavitud para entrar a la tierra prometida. Ahora Israel ya está con Dios. Israel ya no está en Egipto. Israel ya no está bajo la mano dura del faraón. Ya no está en servidumbre. Ahora Israel está con Egipto. Perdón, Israel está con Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los problemas han sido resueltos. Cuando el hombre está con Dios, eso quiere decir que el problema fundamental ha sido solucionado. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental tiene que ver con tres cosas: con Satanás, con el pecado y con la separación. Israel ya es libre, salió de la esclavitud y ahora tiene libertad, pero esa libertad la tiene que usar para conquistar la tierra de Canaán. Y como Dios está con Israel, ahora eso quiere decir que ya Israel ya no tiene problemas, ya no tiene necesidades, ya no tiene sufrimiento, ya no tiene dolor.
Porque cuando el problema fundamental se soluciona, todo acaba, todo termina. Yo te pregunto, hermana, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas con el dolor? ¿Cómo vas con el sufrimiento? ¿Cómo vas con la necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu necesidad es que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra? ¿Tu necesidad es predicar el Evangelio a todas las criaturas de la tierra? ¿O cuál es? Porque la necesidad de Israel era conquistar la tierra de Canaán. Para eso Dios los salva y los hace libres, para que ellos puedan conquistar la tierra prometida, que Dios le había prometido a sus padres. Amén. Ahora, hermanos, no es que nosotros ya no tengamos problemas, es que el problema ya no es problema para nosotros. Cuando el hombre está con Dios, ya nada le es problema. Y esto parece trabalengua, ¿verdad? Pero te doy el ejemplo. Para Israel, el no tener agua no le era un problema. ¿Saben ustedes, hermano, que ellos nunca lo pudieron ver? Cuando una persona solamente ve que tiene necesidades, no está viendo a Dios en su vida. No está todavía Dios con él. No tiene una vida, Emmanuel. Para Israel no era un problema el no tener agua. Dios hace eso a propósito. Dios los lleva a una tierra, al desierto, y pasan por un lugar llamado Mara, que se llama el lugar de aguas amargas. Cuando ellos quieren beber de esa agua, ellos se dan cuenta que esa agua no se podía tomar porque eran aguas amargas. Y Dios estaba mostrándole a ellos que ya nada era problema para ellos, porque ahora Dios, por cuanto estaba con ellos, Dios le iba a proveer de todo. Para Dios no era problema que ellos no tuvieran agua, porque Dios ya tenía preparado un agua para ellos, el agua de la roca. Pero ellos no pudieron ver eso. Israel no pudo ver que no tener agua no era un problema. Ellos, por no poder verlo, por no poder ver correctamente que no tener agua no era un problema porque ya Dios estaba con ellos, ellos se quejan, murmuran y hablan contra Dios y contra Moisés. ¿Sí? Porque no se pudieron dar cuenta que no tener agua para ellos ya no era problema, porque ahora Dios estaba con ellos y Dios les iba a dar agua. Dios les estaba diciendo: miren, no se preocupen, aquí en el desierto no hay agua, pero no se preocupen, yo ya estoy aquí con ustedes. Ya regresaron a mí, ya regresaron al lugar para el cual fueron criados. Ahora ustedes lo tienen todo. Y ellos beben agua de la roca. Para ellos, el no tener que comer ya no era problema, porque Cristo, Dios, les dio de comer pan del cielo. Dios les estaba mostrando que ya nada era problema. Dios les estaba mostrando que ya estaba con ellos. Pero fueron incrédulos. Por eso es que el mar no era un problema para Israel, porque Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, Dios iba a abrir el mar. Ojalá, hermano, que puedan entender esto. Esto, hermano, es hermoso. Bien hermoso.
porque esto lo cambia todo. Cuando tú logras entender la salvación en tu vida y tú te logras dar cuenta que ya el problema para ti ya no es problema, porque ahora Dios está contigo, porque ahora tienes una vida Emmanuel, todo acaba, todo termina. El no tener agua no era un problema para Israel, el no tener comida no era un problema para Israel, el mar no era un problema para ellos, porque Dios estaba con ellos. Por eso, hermanos, ya no debemos pensar en las cosas del mundo, sino solo en las cosas de Dios. Ya dejemos de vivir para las cosas temporales. El que se encuentra con Dios deja de vivir para las cosas temporales, para las cosas terrenales. Y ahora solamente se enfocan en ver las cosas que vienen de Dios. Colosenses capítulo 3, por favor. Si Dios está contigo, hermano, ahora tú solamente vas a poder ver lo de Dios. ¿Amén? Dice la palabra en Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Hermanos, porque Cristo se quiere manifestar en nosotros. Porque dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, estoy leyendo el verso 4, también seréis manifestados con Él en gloria. Si Dios está con nosotros, Él se quiere manifestar en nosotros todos los días. Y se quiere manifestar en gloria. Por eso es que ya no vivamos pensando en lo terrenal. Ya no vivamos viendo las cosas de la tierra. Ahora tenemos que vivir, hermano, pensando, tenemos que vivir viendo las cosas de Dios. Yo te pregunto, hasta este momento, ¿tú cuál crees que era la mente y los pensamientos de los israelitas? ¿En qué crees que ellos pensaban solamente? ¿Alguien me podría ayudar? Pensaban en el faraón, pensaban en Satanás. No, Satanás no va a venir otra vez. Hermanos, Dios destruyó a Satanás, o sea, al faraón, delante de ellos. Si tú no has creído en el Evangelio, tú todavía andas huyendo de Satanás. Si no has creído en el Evangelio. ¿Cuál crees que era el pensamiento de los israelitas ya? Por cuanto estaban con Dios. Híjole, tenemos que hacer más bloque. ¿Sí, cómo le vamos a hacer? Porque no hay comida. Porque será la manera que tenían de vivir allá en Egipto. Vivían solamente para hacer bloque, para edificar las ciudades de los egipcios, y no tenían que comer. Una persona que solamente piensa en necesidades, está pensando así: ¿qué voy a comer? Híjole, no hay para esto. Híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Y está todavía bajo servidumbre y bajo esclavitud.
¿Tú crees que todavía así pensaban los israelitas? Híjole, tenemos que parar, no queremos que amanezca, porque cada día que amanece nos paramos con hambre y tenemos que ir a hacer bloque. Y tenemos que ir a construir las ciudades de los egipcios. Y aparte de eso nos golpean, nos latigan, nos azotan, nos atormentan, nos hieren, nos lastiman. No, yo no quiero que amanezca. Yo me imagino que los israelitas decían que no amanezca hoy, que esta noche no amanezca. Porque si no amanece, no vamos a trabajar. No, uno quiere que amanezca para empezar con su... ¿No? Que amanezca, Señor, ¿a qué hora ya? Hay gente así, que quiere que la noche pase, porque están bajo servidumbre y bajo esclavitud. ¿Cuál crees que era la mente y el pensamiento de Israel? Era solamente uno: conquistar la tierra prometida. ¿Cuál crees tú que es el pensamiento de los que están con Dios? ¿Cuál crees tú que sea el pensamiento, la mente de los que están en Cristo ahora? ¿Será que sea diferente? ¿Será que sea otro? ¿O es el mismo? ¿O debería ser el mismo? ¿Cuál debería ser la necesidad más grande de alguien que está con Dios? Hace rato les decía que Cristo ya quisiera estar con nosotros. Cristo ya quisiera venir quizás hoy mismo. Pero saben, la iglesia no está entendiendo para qué Dios las ha salvado. La gente piensa que Dios nos salva para que sigamos viviendo de la misma manera. Para que sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida, blogs y construir ciudades a los egipcios. Servirle al faraón. Yo sé que esto nos confronta, pero es necesario que seamos confrontados para que podamos darnos cuenta de que todavía estamos separados de Dios y que necesitamos experimentar la salvación de Cristo en nuestras vidas, para que entonces nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón esté solamente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si Cristo no nos salva, vamos a seguir pensando solamente en las cosas terrenales, solamente en las cosas materiales y no en las de Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos, es lo mismo con nosotros. A través de Jesucristo nos dio salvación. Y no porque yo sea bueno, sino porque la salvación es la gracia de Dios para nuestras vidas. Porque Dios bajó para salvarnos y Él es Jesús. De la misma forma en que en el Éxodo dice: yo descenderé a mi pueblo, Dios vino con un cuerpo de carne y vino a salvarnos. Él es Jesucristo. A través de la cruz y de la resurrección, Él resolvió todo el problema fundamental y abrió el camino para que podamos estar con Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo puede estar con Dios y puede ser un hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Debido a que Cristo resolvió todos los problemas, ya no debemos vivir para la carne. Debido a que Cristo resolvió el problema fundamental, ahora nosotros ya no deberíamos vivir para las cosas de la carne, porque hemos muerto a la carne y ahora estamos vivos para Dios. Y el que está vivo para Dios ha muerto para el mundo, ha muerto para el pecado
pero vivo para Dios. Veamos para terminar Filipenses, por favor. Capítulo 4. Solamente el verso 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, el vivir humildemente no debe ser un problema para nosotros, pero también el tener abundancia tampoco debe ser un problema para nosotros. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre. Hermanos, para nosotros el tener hambre no debe ser un problema, pero también el ser saciado tampoco debe ser un problema. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, el tener necesidad no debe ser un problema para el pueblo de Dios, porque ya Dios está con él. Dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando de que todo lo puede en Cristo, hermano, no lo estaba hablando en un momento de donde lo tenía todo lo contrario. Para Pablo, por haber entendido y por haber creído y por haber visto a Cristo en su vida, él sabía que ya las cadenas no le eran un problema. Para Pablo no le fueron un problema las cadenas. Él aún en cadenas predicaba el evangelio. Para Pablo era lo mismo estar preso y era lo mismo estar libre, porque Pablo ya estaba con Dios. Por eso es que a través del evangelio, cuando tú te encuentras con Dios, todos los problemas terminan. Y ya los problemas para ti ya no son problemas, porque Dios está contigo. Amén. Entonces, hermanos, para concluir, en el Antiguo Testamento y en la época actual es lo mismo, ¿sí? El Éxodo nos explica a Cristo que todo está terminado. El Éxodo nos muestra que todo ha terminado. Era un anuncio de lo que iba a venir a ser Cristo y ya sucedió. El Éxodo nos los anuncia, pero hace más de 2000 años todo esto ya sucedió. Por eso es que todo ha terminado. La dirección para nuestras vidas debe ser una. Debemos vivir solo para predicar el evangelio en todo momento y en todo el mundo, para que Cristo pueda volver y entonces pueda venir el fin. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Este mensaje, Señor, a mí me ha traído mucha luz. Y yo te doy gracias, Dios, porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Ahora yo le he transmitido, Señor, tu palabra, tu voluntad, tu deseo a mis hermanos. Señor, yo les he hablado lo que tú me has mostrado por medio de tu palabra, según lo que los profetas profetizaron y lo que los apóstoles confirmaron. Que cuando alguien se encuentra con Dios, el problema fundamental termina. Y ahora podemos estar contigo, podemos encontrarnos contigo. Yo te ruego, Señor, que este mensaje de salvación pueda traspasar nuestros corazones, para que podamos ser compungidos y podamos darnos cuenta que somos culpables, que somos dignos de muerte, pero que tú, Señor, has prometido salvarnos. Y según tus promesas, Señor, podamos tener fe para poder creer y para poder experimentar el cumplimiento de todas esas promesas que ahora tienen cumplimiento en Cristo.
Yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Y te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias, porque a través